Shalom, bienvenidos a Kabbalah Yeshua. Un gran abrazo a la comunidad. Hoy día especial, día de recepción de Shabbat. Terminamos la semana y entramos en este día sagrado para recordarlo y santificarlo y hacer también nuestra meditación de pan y vino. Siempre es muy bonito poder entrar al Shabbat juntos, a hacer esta meditación. Hoy día nos reunimos para contar el día 42 de nuestro Shabbatot. Vamos a conectarnos con nuestra frase de conexión. Beshem Yeshua HaMashiach Umelech HaNotzerim. Hoy día, como terminamos la semana de nuestro trabajo, la sexta semana, brevemente voy a leer las ideas principales que hemos conversado durante esta semana, que nos sirve para ir recordando los distintos temas que fuimos viendo. Durante esta sexta semana hemos estado dentro de la energía de la Sefirá de Geburah. Vimos que la Geburah es la fuerza de contracción, de repliegue, de restricción en el universo, que se opone a la fuerza de expansión. Geburah se relaciona con las ideas de rigor y de juicio. Por lo tanto, se experimenta como una experiencia a veces dura y no muy agradable. Geburah se expresa en la capacidad de decir que no y poner límites de manera equilibrada, tanto al deseo de recibir como al deseo de compartir, y también la capacidad de poner límites al ego del prójimo. Cuando estamos controlados por el ego, la Geburah puede estar desequilibrada por deficiencia, es decir, hay poca fuerza de restricción, o por exceso, mucha fuerza de restricción, que se expresa como o una falta de límites o un exceso de límites y mucho rigor. Dos de las energías más importantes para tener éxito en el trabajo espiritual y también en las demás áreas de la vida son la disciplina y la perseverancia, que ambas son una expresión de la Geburah. Sin disciplina y sin perseverancia en el trabajo espiritual no se puede desarrollar todo el potencial de nuestra alma. Y esto se debe a que estas dos energías son fundamentales para vencer al ego. Aplicado al trabajo espiritual, la disciplina, la autodisciplina, es la energía que nos mueve a hacer lo correcto, en el momento correcto, aunque nuestro ego no esté disponible y se oponga a ello. La perseverancia es la energía que nos hace mantenernos firmes y constantes en la práctica ya comenzada, independiente que no logremos rápidamente los objetivos deseados. Vimos también que la fuerza no es lo mismo que la violencia, que la fuerza pertenece al árbol de la vida, donde es llamada Geburah, y que es para mantener el orden, la armonía y la vida. Vimos también que la violencia pertenece al árbol del ego. Es una acción de fuerza que se realiza dejándose llevar por la ira. La violencia genera desequilibrio, caos, anarquía, desarmonía, injusticia, guerras y más violencia. La violencia vimos que tiene el poder de llevar el alma a la condenación. Aplicamos la fuerza de la Geburah para ayudar a liberar a uno mismo, al prójimo y a la sociedad. Es una liberación del ego. La aplicación de la Geburah no es para satisfacer entonces nuestro ego personal, sino todo lo contrario, para liberarnos de él. La Geburah debe ser aplicada desde un elevado nivel de conciencia con Elohim, de conexión con Elohim, lo que veíamos ayer en el pasaje de Yeshua.
La Geburá debe ser enfocada a los responsables del desorden. La Geburá busca el orden, la sintonía con la ley divina, busca la vida, busca el arrepentimiento de la persona y su vuelta a Elohim. La Geburá no busca destruir al prójimo, todo lo contrario. Lo que movió a Yeshua a aplicar la Geburá fue el celo, es decir, su deseo intenso por el cumplimiento de la voluntad de Jehová Elohim. Ahí tenemos las ideas principales que hemos conversado durante la semana. Y antes de entrar en preguntas y respuestas, me gustaría citar 3 textos de los escritos nazarenos donde se hace referencia a la Geburá, de distintas aristas. Es muy interesante. Primero, dice: pero Yeshua dijo, no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí. Aquí lo interesante es que la palabra traducida como milagro es Geburá. Entonces aquí hay una idea muy interesante, porque la palabra Geburá indica una fuerza muy poderosa, tan poderosa que se relaciona con la fuerza para hacer milagros. Muchas veces cuando se hacía referencia al poder de hacer milagros de Yeshua, se ocupa en el hebreo la palabra Geburá. Entonces, esto significa que la persona que tiene fuerza Geburá para poner límites a su ego, comienza a desarrollar la capacidad de hacer milagros en el nombre de Yeshua. Es decir, si uno quisiera desarrollar la capacidad de hacer milagros, que de acuerdo a los escritos nazarenos es un don también que hace el Ruach HaKodesh, el Espíritu Divino, pero si uno quiere acceder a ese don, tiene que desarrollar 2 energías muy importantes, que son el amor al prójimo y la Geburá, es decir, tener un alto nivel de control sobre su ego. A veces uno desearía poder hacer milagros para poder ayudar a las personas, poder, por ejemplo, milagros de sanación. Eso se puede lograr si es que uno recibe ese don, pero puede estar preparado para recibir ese don haciendo el cultivo del amor al prójimo y ir trabajando todo lo que es las energías negativas que van cubriendo nuestra Geburá, para que en el momento que ese don pueda llegar tengamos un elevado nivel de dominio sobre el ego. Entonces ahí tenemos una relación entre Geburá y milagro. En un segundo texto aparece una otra arista que dice: reuniendo Yeshua a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Aquí la palabra traducida como poder es Geburá. Entonces uno podría leer: reuniendo a los 12, les dio Geburá y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. Esto significa que cuando nos unimos a Yeshua y recibimos fuerza de Geburá para poner los límites al ego, de esa forma podemos desarrollar autoridad sobre todas las energías negativas. Eso es lo que codifica la palabra demonios. Y también podemos desarrollar poder para sanar. Entonces aquí tenemos otra arista de la fuerza de la Geburá, la capacidad de controlar, o autoridad, que se llama tener más poder sobre las energías negativas, personales y también externas, y poder desarrollar capacidad de sanación. Muy importante, sobre todo para las personas que trabajan de manera como terapeuta, para poder desarrollar su potencial sanador,
aquí tendrían una gran ayuda desarrollando la Geburah. Y tercero, dice el texto, porque les enseñaba Yeshua como quien tiene autoridad y no como los escribas. Aquí la palabra traducida por autoridad es Geburah. Entonces se podría leer porque les enseñaba como quien tiene Geburah y no como los escribas. Otra arista dentro de esta fuerza tan grande que es la Geburah. Esto significa que la persona que tiene fuerza de Geburah y controla su ego, desarrolla autoridad para enseñar. Es decir, es una persona que inspira a los demás con su palabra. Por eso Yeshua tenía esta cualidad, ¿cierto?, que se destaca ahí en el escrito nazareno, de que no enseñaba de la misma forma como los otros maestros, sino que tenía una autoridad. Eso emanaba de su Geburah, y esa Geburah emanaba de su dominio que había alcanzado sobre su ego, que ya lo había alcanzado y está codificado todo su trabajo espiritual en lo que son las tentaciones de Yeshua en el desierto, como él vence ahí al Satán, a su ego, y de ahí va tomando todo el poder que después se va a manifestar como un gran maestro de Torá y como un gran sanador. Entonces vamos viendo lo potente que es esta Sefirá. Y como hemos visto toda la semana, tiene siempre una aplicación muy práctica. En este caso, incluso aplicaciones prácticas a nivel de cosas como extraordinarias como podrían ser milagros. Ahora uno podría preguntarse por qué tanto poder en esta Sefirá, ¿de dónde viene el poder de la Geburah? Y la fuerza poderosa de la Geburah se debe a su relación con los 72 nombres de Elohim. La tradición cabalística establece una relación directa entre la Geburah y los 72 nombres de Elohim, o los pueden encontrar como los 72 nombres de Dios también en internet. ¿Qué son estos 72 nombres? Los 72 nombres de Elohim son 72 códigos muy poderosos que utilizó Moshe para hacer los milagros de la salida de Israel de Egipto. Todos esos milagros que conocemos como las plagas, el desencadenar todas esas plagas, y después el milagro de la apertura del mar rojo, mar de juncos, y de los milagros posteriores, todos en la tradición cabalística se enseña que están o fueron hechos por Moshe gracias al dominio que tenía de los 72 nombres de Elohim. 72 nombres de Elohim que también se relacionan con la conciencia del Mashiach, es decir, la conciencia del Mesías contiene el poder de los 72 nombres. Ahora, ¿cómo se relaciona estos 72 códigos poderosos con la Geburah? Se relacionan a través de la gematría. Ahí tenemos una lámina, está Geburah, está escrito después en hebreo. A la izquierda en el cuadro tenemos los 72 nombres de Elohim. La gematría de Geburah es 216. La gente que no sabe lo que es la gematría corresponde a que cada letra hebrea tiene un valor asignado. Cada letra entonces tiene su valor, y en una palabra se van sumando los valores de cada letra y te da la gematría, el valor de la palabra. En este caso, Geburah tiene una gematría de 216. Y 216 es la multiplicación de 72 por 3. 72 es la cantidad de códigos y 3
es la cantidad de letras. Cada código tiene 3 letras. Entonces, si se multiplica la cantidad de códigos por el número de letras que conforma cada uno, te da 216. Es decir, que Geburah tiene el poder de las 216 letras que conforman los 72 nombres del Padre. De ahí le viene a la Geburah su poder. Por eso es difícil cuando uno hace una traducción de la palabra Geburah. Claro, uno lo dice fuerza, pero en realidad el concepto energético y práctico es mucho mayor que la palabra fuerza. Es una fuerza, pero aplicada en una multiplicidad de cosas. Bien. Ahí quería terminar esta semana presentándoles esas ideas nazarenas con respecto a la Geburah. Y tengo una pregunta que me llegó, que está relacionada con la Geburah. Dice, muchos versículos de la Torá, los profetas y el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, hablan de la ira de Elohim o la ira de Hashem. Entonces pregunta, ¿Dios tiene ira? ¿Dios está enojado? ¿O es que el hombre siente al Creador enojado? Bien, esto es interesante porque mucha gente cuando comienza la lectura se encuentra con cosas bastante duras de la Torá y cosas a veces un poco chocantes, como esto que la ira de Elohim se encendió contra su pueblo, por ejemplo. Entonces se presenta como una cosa muy, muy tremenda. Y claro, eso es como una presentación, un poco un antropomorfismo del Creador, pero no tiene que ver con eso. Cuando la Escritura habla de la ira de Elohim, no se refiere al sentimiento humano de la ira. En Elohim no existe tal sentimiento, ni se enoja como nosotros al modo también de los dioses griegos o romanos. No es como ese tipo de dioses que se enojan los dioses y mandan rayos contra la tierra, entonces uno le hace sacrificio a los dioses griegos y romanos para que no estén enojados y atenuar su cólera, su furia. No es esa la idea. En Elohim no cabe estas emociones que llamamos la ira o el enojo. Ahora, ¿qué es lo que quiere codificar cuando aparece entonces la ira o la cólera divina que se enciende? Que se encienda la ira de Elohim significa que se puso en movimiento la ley de causa y efecto. Cuando se pone en movimiento la ley de causa y efecto y hemos hecho una transgresión contra la ley divina, la Torá, vamos a recibir consecuencias duras de esa transgresión por esas acciones contrarias, y eso es lo que está codificado como la ira divina. No es una emoción del Creador. La ira divina es la consecuencia que uno cosecha por la transgresión de la Torá. Entonces, en ese sentido, es el ser humano el que percibe esta energía como si, vamos a ponerlo en términos bien paganos, como si el Dios se hubiese enojado. Pero en el fondo es la experiencia que tiene el ser humano al cosechar la transgresión que ha hecho. Cuando dice, y se encendió entonces su ira, es que se puso en movimiento esa ley. Recordemos que está la misericordia divina, que es el tiempo que transcurre entre una transgresión y nuestra teshuvá, que es nuestro arrepentimiento y la vuelta al Creador. Cuando uno hace una transgresión contra su prójimo, contra la Torá, por ejemplo,
no sé, he difamado a mi prójimo. Entonces he generado una energía muy negativa. En la misericordia divina, el Padre da un tiempo para que uno tome conciencia y haga su teshuvá, que es el arrepentimiento y la reparación y la vuelta a Él. Bien. Si la persona continúa en eso, y no ese plazo no lo aprovecha para arrepentirse y reparar, se pone en movimiento la ley de causa y efecto, que también se le llama el juicio. Por eso en una parte dijimos que la Geburá también se asocia con la palabra juicio y el rigor. Se pone en movimiento entonces, estaba la misericordia, ahora se pone en movimiento el rigor, el juicio divino, y entonces la persona empieza a cosechar la energía, los frutos de esa transgresión. Y la persona entonces, uno lo siente como algo duro y le echa la culpa al Creador y siente como que los dioses se han enojado con uno y lo están castigando. Entonces, esa es la ira divina, es más bien en relación a la ley de causa y efecto. Otra dice, el rescate o la Yeshua tiene mucha energía de Geburá. Tiene mucha energía de Geburá en el sentido que se está usando esa fuerza para la elevación del alma propia o la del prójimo. Entonces, dijimos, la Yeshua, que se traduce como salvación, corresponde a la victoria sobre el ego. Esta victoria sobre el ego es la que nos rescata de cualquier situación de sufrimiento. Entonces, sí tiene una relación la Yeshua con la Geburá, porque la Geburá también es una fuerza para vencer el ego. Y el proceso de vencimiento o de victoria sobre el ego es el proceso de la Yeshua, que en algún momento uno alcanza la Yeshua y está en un estado de salvación. Entonces, ¿qué significa entonces? Que ya no es dominado por el ego. En ese sentido, el camino para alcanzar la Yeshua requiere mucha energía de Geburá. Por esto se considera esta sefirá del árbol de la vida como una energía tan importante para desarrollar al Mesías interior. Entonces la respuesta es sí, está muy relacionada la Yeshua con la Geburá. Bien, dejemos un momento de preguntas por si hay, de lo que hemos conversado en la semana. Sí, decían que era parte de un ritual escénico. ¿Este? Esta posición de mano, sí. Sí. ¿Está así? Ya. Sí. Lo vieron, vieron. Es que se parece a una posición que se ocupa para hacer la bendición. Y como los esenios estaban, sobre todo los esenios de Qumran, eran la mayoría prácticamente sacerdotes o levitas. Ellos eran los que hacían esta posición de las manos, o a veces con los dedos como separados un poquito, de esta forma. ¿Sí? Sí, entonces por eso se atribuye este saludo como a los esenios, pero en el fondo eran de los sacerdotes de Israel. En el momento que uno se encuentra en medio de un conflicto o que sea observador de este, ¿hay forma de pedir a Yeshua o al Altísimo que detenga esta situación? ¿O visualizar algún nombre de Dios para bajar luz y detener algo que podría afectar a muchas personas? ¿Eso es posible? Sí, eso es muy posible y podríamos decir que como nazarenos, seguidores de Yeshua, vendría a ser casi como parte de nuestra forma de vivir. Un conflicto que ya se va encaminando hacia la destrucción o a la desarmonía, ¿cierto? Porque uno puede tener diferencias, ¿cierto? Estar conversando, tener diferencias, ya eso está bien. Pero cuando eso ya va a pasar a una odiosidad, eso ya no está en la voluntad divina. Entonces ahí uno tiene que intervenir. Puede intervenir de varias maneras. Puede intervenir con su palabra en ese momento,
Decir, ya, vamos a calmarnos, dejémoslo hasta aquí. Entonces pones tu Geburah de esa manera. O si no, lo que dices acá, ¿cierto? Puedes hacer una oración, un envío de luz, en el caso que sea un conflicto que ya está desatado en alguna parte o entre familias, personas. Entonces sí, pedir ayuda a Yeshua en el sentido de una oración, pero también de meditación. ¿Te acuerdas cuando estudiamos que cuando Moshe le dice a Jehová Elohim, ¿cierto? Ayúdanos, él le dice, no me pidas a mí, usa lo que tienes. En ese sentido, ocupar toda tu capacidad de oración, tu capacidad de meditación, los códigos de letras hebreas que puedes invocar, por ejemplo, para tener armonía. Sí, todo eso podríamos decir que es parte de nuestro deber como seguidores de Yeshua, poder hacer esa intervención de reconciliación, de Geburah en ese momento. La visualización, la invocación, la meditación del nombre Yeshua, Yud Shin Vav Ain, es muy muy poderosa para salvar cualquier situación, de cualquier tipo. Y todo eso te va a ayudar a que la energía del Mesías descienda sobre esas personas, de manera que pueda generarse todas las condiciones para salvar esa situación adversa. Juan Armando dice, nuestro Maestro Yeshua nos da las herramientas para vencer nuestro Satán, nuestro ego, demonios y los de los demás, con su fuerza, con la fuerza contenida en Geburah. Sí, correcto. Muy bien. Gracias por tu comentario. ¿Alguien ha visto a Elohim? Dice la Torá que nadie puede ver a Elohim y seguir vivo. Dice también que Moshe lo vio de espalda, le vio la espalda. Es un código interesante porque ver la espalda de Elohim es ver el árbol de la vida. Porque el árbol de la vida es como si tú estuvieras mirando a una persona de espalda, o a Elohim de espalda. Si tú ves el árbol de la vida, la derecha está aquí, la izquierda acá, igual como si estuvieses mirando a una persona de espalda, porque si la miraras de frente, su derecha estaría al otro lado. Pero uno sí puede verlo, por ejemplo, en sus representantes. Uno de sus representantes es el árbol de la vida, ¿cierto? Ver a Elohim en el árbol de la vida significa poder manifestar las 10 energías. Ver a Elohim en el prójimo es otra manera de verlo. Ver a Yeshua es otra manera de verlo. Geburah vale 216 y eso da 9, que es el número más espiritual. 72 da otra vez 9 y a su vez el 3 se le relaciona con Júpiter. Por lo tanto, ¿podemos entender que todos los números nos llevan siempre a Elohim? Sí, muy bonita tu decodificación. Efectivamente, todos los números conectan con Elohim, son una expresión del universo. El universo es una expresión de Elohim. Y el 9 se relaciona con la verdad. Emet, ¿cierto? Es 9. Entonces, el 9 está muy, muy relacionado con el concepto de verdad, la verdad eterna. Entonces, en este caso, como dices tú, 216, claro, la reducción da 9, 72 también. En ese sentido, te está diciendo que son verdades cabalísticas muy profundas. Muy bien. Geburah representa las manos. Es una corrección de Gesed y Geburah. Es decir, derecha e izquierda ambas serían de corrección. Geburah tiene que ver con el pilar izquierdo. Entonces, Geburah está relacionado con la extremidad izquierda. Más que ambas manos, está relacionada con la mano izquierda. Tiene que ver con el pilar izquierdo, tiene que ver con el deseo de recibir.
¿Cuál sería la posición de la mano para recibir? Así, ¿cierto? Claro. Entonces vamos a ver que esa posición tiene una relación especial con la mano izquierda de recepción. En momentos de violencia extrema, ¿es bueno hacer una guerra espiritual? ¿La guerra espiritual es conocida en el estudio de Kabbalah? La guerra espiritual es muy conocida en el estudio de la Kabbalah. Es muy conocida en la tradición nazarena. Es muy conocida en la tradición esenia, que hablaron mucho de la guerra espiritual. Los hijos de las tinieblas contra los hijos de la luz. Lo mismo después toma Shaul, Pablo, sus escritos. Yeshua también habla que no ha venido a traer paz, sino la espada. Entonces hay una serie de referencias a esta guerra espiritual. Cabalísticamente, la guerra espiritual es la Yeshua. Todo el proceso de victoria, de combate interior para vencer al ego. Entonces, en un momento de violencia extrema, ¿es bueno hacer una guerra espiritual? Por supuesto que sí. Es absolutamente necesaria. En un momento de violencia extrema, significa que el ego está venciendo. El ego está venciendo en el corazón de la humanidad, que se expresa como una violencia extrema a nivel colectivo. Pero recordemos que todo lo que se expresa a nivel colectivo, cualquier guerra exterior, es un reflejo de una guerra interior o una victoria que el ego está teniendo en el corazón de la humanidad, entendiendo la humanidad como la sumatoria de todos nuestros corazones. Entonces, cuando uno ve violencia extrema afuera, se hace extremadamente urgente hacer una guerra espiritual. Por eso en realidad uno podría decir que el cabalista siempre está en el combate interior de poder ir anulando su ego. Eso es lo que se llama en la Kabbalah nazarena alzar la cruz o tomar la cruz. Lo veremos en un seminario muy bonito que haremos pronto. Entonces sí, la respuesta es sí, absolutamente necesario estar en el combate espiritual. Cuando Moisés golpeó la piedra para dar agua al pueblo con tanta rabia, porque Israel no entendía nunca, la rabia lo superó. ¿Le faltó Yeburá para controlar su ego? Claro, porque Jehová el Elohim le dijo, háblale a la piedra. Entonces, claro, el pueblo lo sometió a tanto estrés para que le diera agua que al final no tuvo el control sobre su rabia. En ese momento se transformó en rabia y él, en estado de rabia, golpea la piedra. Y la piedra da agua. O sea, de todas maneras el pueblo se benefició, pero él no actuó como el Padre le había dicho y se dejó llevar por la rabia. Este es uno de los pasajes importantes relacionados con la rabia. Por eso se considera la rabia como una energía tan negativa, a tal nivel que se considera como una idolatría. Es decir, cuando uno se deja llevar por la rabia, es igual a que si hubiese adorado a un Dios extraño. Por eso entonces ese acto a Moshe después le cuesta caro, podríamos decir. Y es una gran enseñanza para nuestra vida cada vez que uno es vencido por la rabia. Entonces, o habla con rabia, o actúa con rabia, o toma una decisión con rabia. Finalmente siempre el fruto de eso va a ser muy negativo. Se va a generar mucha energía negativa al entorno y también a nosotros. Y bueno, y como toda energía negativa, hay después que
deshacer el camino y liberarse de eso. Una vez que se activa la fuerza de la acción de causa y efecto como consecuencia de nuestra falta de arrepentimiento sincero, ¿es posible atenuar ese impacto? Me refiero a si se puede hacer algo para sobrellevarlo, si se puede suavizar Sí. o cambiarlo o es inevitable. Se puede hacer, porque recuerda que nuestro Elohim es amor, Ahavá. Cuando se pone en movimiento la ley de causa y efecto, Elohim no está así con las manos diciendo, qué bueno, voy a esperar para ver cómo sufre con toda consecuencia de esto que envié. Eso no existe. ¿Para qué en algún momento el Padre pone en movimiento la ley de causa y efecto? Para que uno despierte. Porque si Él dice, si no hago esto, este hijo mío se va a ir cada vez más alejando y va a ir perdiendo más su alma. Entonces, cuando Él ve que el plazo de la misericordia no está ayudando, porque no estoy entendiendo, entonces pone en movimiento el rigor. Pero no lo pone en movimiento, por eso es importante poder aclarar esto, no lo pone en movimiento para que nosotros suframos. Lo pone en movimiento para que nos demos cuenta que nos habíamos alejado del camino. Entonces, si cuando se pone en acción la causa y efecto, y tú te das cuenta, tomas conciencia y dices, esto me está pasando por esto, u otra persona, un terapeuta, un amigo te hace ver eso, y tú dices, en realidad me está pasando porque hice esto, tú en ese momento haces tu teshuvá. Y la teshuvá es muy poderosa, porque la teshuvá es justamente el trabajo que tú tienes que hacer para poder trascender esa, vamos a llamar, energía negativa que estás cosechando, o karma negativo. Cuando tú haces la teshuvá, se da por saldado esa energía negativa. Entonces es totalmente evitable. Si tú haces tu correcta teshuvá, que tiene varios pasos, arrepentimiento, reparación, volver a Elohim, etc. Si tú haces tu correcta teshuvá, eso se salda, queda trascendido, y tú ya puedes como empezar de nuevo. La teshuvá es como un nuevo nacimiento, en ese sentido. El 9 también nos lleva a Yesod, que es el fundamento. Sí, muy bien. Juan Armando dice, se dice que para guiar el caballo se hace con la derecha y para jalarle las riendas es con la izquierda. Qué buena. Entonces habría que guiarlo con la bondad y tirarle las riendas con la Gebura. Bien. Si una persona padece de dolor en el lado izquierdo y sobre todo dolor en el brazo izquierdo, ¿puede ser que esté siendo demasiado rígido? ¿Está aplicando en extremo la Gebura? Es una posibilidad. Es una posibilidad de lectura bastante relacionada con la enseñanza cabalística. Entonces se puede buscar por ahí. Dado que la energía de la Geburá tiene especial relación con toda la extremidad, todo el brazo, mano, ¿cierto? Hasta los dedos, todo izquierdo, puedes encontrar relación. ¿Sí? Entonces ahí tienes que ir haciendo el juego de las relaciones y empezar a ver si tu Geburá está en exceso o está en deficiencia. Y ahí equilibrar esa parte. Entonces Geburá se puede manifestar socialmente, como por ejemplo, cuando un pueblo se levanta contra una injusticia y esto trae como consecuencia un cambio social. ¿Esto es Geburá manifestándose en un colectivo? ¿Es la consecuencia y manifestación de una guerra espiritual previa? Exactamente. Si hay una sociedad injusta, ¿qué es lo que tiene que hacer un pueblo?
es levantarse con Geburá. ¿Qué es Geburá? La fuerza. Pero es la fuerza conectada al alma. Es la fuerza espiritual. Entonces, si un pueblo que está conectado con Elohim, o se conecta con Elohim, porque en realidad si un pueblo está conectado con Elohim, va a tener gobernantes conectados con Elohim, ¿ya? Pero supongamos que el pueblo no estaba conectado con Elohim y se levanta un gobernante tirano, corrupto. Entonces se levanta un gobernante tirano y corrupto. ¿Qué tiene que hacer el pueblo? ¿Levantarse en una revolución a derrocar al tirano? No, está condenado al fracaso. ¿Qué tiene que hacer el pueblo? Esta lección esta es la lección que aprendió Israel en Egipto. ¿Qué tiene que hacer el pueblo ahí? Volver a Elohim. Ahí el pueblo lo que tiene que hacer es volver su corazón a Elohim. Hacer teshuvá. Imagínate, un país que haga teshuvá, todo un país que haga teshuvá, vuelve a Elohim, hace una revolución tan grande, que transforma esa sociedad en una sociedad del reino de los cielos. Justicia, paz, armonía, equilibrio, todo lo que tú te puedas imaginar como sociedad armónica, la puede conseguir un pueblo, siempre y cuando vuelva a Elohim y haga sus movilizaciones con Geburá. Un pueblo con Geburá, con Elohim y la Geburá de Elohim, puede no solamente sacar un gobierno, sino colocar a uno de los suyos como gobernante, y entonces esa nación ya es una nación todo shalom. El problema es que las revoluciones se hacen no desde la Geburá, no desde el árbol de la vida, más bien desde el ego, más bien desde la violencia, desde las ideologías partidistas. Entonces no resultan. Una revolución, después viene la otra, después viene la otra, viene la otra. Por eso es muy importante esta pregunta, porque la humanidad necesita una revolución, pero no de los caudillos que hemos conocido hasta ahora. Necesita la revolución de Yeshua. Necesita esa revolución, la revolución verdadera, la de la vuelta a Elohim. Si los nazarenos se levantaran todos como un movimiento real, no hay gobierno que aguante. Sería una fuerza espiritual tan grande, con una mística tan grande, que no hay élite, no hay grupo social, no hay control del mundo, no hay nada. Todos esos grupos de poder solamente funcionan porque el pueblo está lejos de Elohim. Y el pueblo le sigue creyendo todavía a los caudillos ideológicos que les venden cosas y no los conectan con Elohim. Ese es el problema. Dice: ¿se puede relacionar que como planeta Tierra tenemos déficit de Geburá y esto favorece las pandemias? ¿Falta conscientes de límites y autodisciplina? Sí, está relacionado. A ver, vamos a sacar algunas ideas de esta pregunta. ¿Tenemos déficit de Geburá? Absoluta, ¿cierto? Absoluto déficit de Geburá. En nuestro mundo prácticamente no hay Geburá, no hay fuerza bien aplicada. En nuestro mundo, por donde tú mires, hay violencia. Nuestro mundo tiene una crisis de Geburá, no hay Geburá. No tenemos nosotros un buen entrenamiento de nuestra Geburá, no tenemos equilibrio. Entonces, primera cosa, hay un déficit de Geburá. ¿Esto favorece las pandemias? Claro, favorece muchas cosas. La pandemia es una cosa. ¿Por qué favorece una pandemia? Porque si tú no tienes Geburá, ¿quién controla? Controla el ego.
Si controla el ego, ¿qué le pasa al cuerpo? Se debilita. Y si se debilita el cuerpo, ¿qué pasa? Bueno, se infecta con cualquier cosa. Si a eso tú le sumas toda la manipulación mental que se hace con la humanidad, con todo este tema de la pandemia, que es cierto que hay un virus y que es cierto que muere gente, pero no es la verdad. Pero también hay toda una maquinaria para mantener a la humanidad con miedo, sin conectarse, aterrada. Por lo menos aquí en Chile le dan todos los días con la cantidad de casos y que más casos y que esto y que poca gente que se ha vacunado y esto. La gente está aterrada. Se manipula la mente con el miedo. ¿Por qué la gente cae en eso? Porque no tiene geburá. No logra poner el límite a lo que está viendo, a lo que está escuchando. No entra en el templo de Jerusalén para ver si lo que le están mostrando realmente es verdad. No hay geburá. Entonces, cuando no hay geburá, ¿qué pasa cuando no hay geburá con la humanidad o con un país o con nosotros mismos? Toma el poder el lado oscuro. Si la geburá, lo que leí ahí, la geburá es la que te da el poder para vencer las energías negativas, los demonios, las energías densas. Este control mental que se produce de manera brutal por los medios de comunicación. No hay filtro, no hay barrera que ponemos. Absorbemos todo. ¿Cómo vamos a cambiar un sistema si estamos absorbiendo todo lo que nos dan? Necesitamos mucha geburá, la fuerza del árbol de la vida. ¿Ser zurdo significa algo? Sí, que tiene una fuerza mayor en el pilar izquierdo. Y estaría relacionado con el deseo de recibir. ¿Qué es lo que sucede con el suelo cuando el hombre usa artefactos explosivos para sustraer los minerales? Cuando el hombre hace excavaciones al suelo y atrae sus minerales, ¿la tierra siente dolor o algo? Por supuesto que sí. La tierra está viva, tiene un cuerpo y tiene un alma, igual que nosotros. Tiene una conciencia. Y cuando hablo de la tierra, no me refiero a los seres, los distintos animales, plantas que habitan la tierra. Me refiero a la tierra como planeta. Tiene su cuerpo y tiene su alma y tiene su conciencia. Entonces, por supuesto que cuando la tierra es devastada y sobre todo abusada de manera codiciosa, como se hace por mucha gente que devastan la tierra sin ningún escrúpulo, la tierra sufre en su cuerpo, sufre en su alma, pero no cambia su conciencia. La tierra es tan noble que no cambia en su conciencia, en el sentido que diga, ya, no voy a alimentar más a los seres humanos, no voy a darles más alimento. Ella sigue dando, no cambia su conciencia, podríamos decir, de dadora en ese sentido, pero sí sufre. Y esa energía negativa de ese sufrimiento de la tierra también se descarga en algunos momentos cuando vienen, ¿cómo se llama? Cuando hay terremotos, tsunamis o catástrofes naturales, también se pueden deber a energías muy negativas que van quedando en la tierra y que de repente se eliminan. Sí sufre. Entonces la tierra tiene vida, alma, corazón y cerebro. Tiene vida, alma y conciencia.
Juana dice, necesitamos gobernantes cabalistas. Cierto, Urgente. necesitamos un gobernante cabalista, hay que ir a buscarlo a alguna parte para que se presente. Pero ¿por qué los cabalistas no dan un paso adelante para influir en decisiones de gobierno, como hacen los masones y el Opus Dei? Han dejado su influencia solo al plano espiritual. ¿Es una elección o hay alguna explicación espiritual para no ser más activo en este plano? A lo mejor no es el momento, no ha sido el momento, y a lo mejor en este tiempo se pueden empezar a levantar algunos cabalistas para liderar movimientos de cambio. Es posible y necesario. Yo fui tocada por el coronavirus, hice guerra espiritual, salió y entró al mismo tiempo. ¿Qué es lo que pasó en mí? Bueno, lo que puede haber pasado es una consecuencia de la guerra espiritual, del trabajo espiritual que estabas haciendo, ¿sí? Y el trabajo espiritual a veces genera momentos más vulnerables, momentos más fuertes, pero finalmente el trabajo espiritual, independiente que te hayas contagiado con coronavirus, el trabajo espiritual te va a fortalecer a nivel del alma primero y consecuencia a nivel del cuerpo, y eso va a permitir entonces que ya tu cuerpo esté mucho más fuerte. El hecho de que uno se contagie con coronavirus no significa que esté desconectado absolutamente de Elohim, solamente que puede haber estado más vulnerable en ese momento por alguna razón de desconexión, a lo mejor no estaba pasando un momento emocionalmente tan bueno, sus defensas estaban bajas, o no había cultivado mucho su salud durante mucho tiempo, o su espiritualidad durante mucho tiempo. Pero ya entras en el combate y puede entonces empezar a fortalecerse eso. ¿Es una ilusión del ego que a medida que uno avanza en el camino van apareciendo pruebas más difíciles? No necesariamente es una ilusión. Pueden ir avanzando e ir apareciendo pruebas más difíciles para que tú vayas probando tu propia fortaleza. Entonces tú vas avanzando espiritualmente, tienes más recursos espirituales y efectivamente puede ocurrir algo para ver si esa emuná que tú has ido cultivando, tu sabiduría, tu capacidad de control sobre el ego, realmente sea una verdad, y esa prueba te permite tú probarte a ti mismo. ¿Sí? Puede ser, no es una ilusión. ¿El ego mata al ser humano? No sé si es como pregunta. ¿El ego mata al ser humano? No lo mata el ego. Uno, al optar por el ego, va tomando decisiones equivocadas. Por ejemplo, va transgrediendo la Torá de Elohim. Entonces, lo que hace el ego más que matarnos, nos va influenciando, nos va controlando, y lo que nos va matando, finalmente, son nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestras opciones, nuestra libertad mal usada, que va generando energía negativa. Supongamos que hay mucha energía negativa, muchas klipot, que puede llegar un momento que haya tanta energía negativa que la conciencia, la luz de la conciencia quede totalmente oscurecida. Entonces ahí el alma puede quedar desconectada en este estado de condenación que vendría a ser esto que de la muerte espiritual. Entonces el ego no mata, pero es un gran ayudante. Finalmente morimos por nuestras decisiones. Hombres como Gandhi han usado su fuerza sin violencia, una Yurek en equilibrio, y con eso han podido cambiar la historia de una nación.
Ese ejemplo muestra que sí es posible realizar cambios reales en el mundo con la Gebura. Sí, Gandhi es notable, realmente. Gandhi es un ejemplo real de cómo se pudo cambiar una sociedad, liberarse, y con una mística. Lo que pasa es que Gandhi también tenía un nivel espiritual alto, estaba conectado con la espiritualidad, y él infundió en su movimiento una mística, más que una ideología, infundió una mística. Y un grupo humano con mística verdadera, mística de luz, es imbatible, realmente. Sí, Gandhi, yo creo que es de los pocos ejemplos que se ha logrado hacer una revolución con Gebura real. Voy a hablar un poquito de la vigilia que habían preguntado por interno. Los que no saben, no escucharon, el próximo Shabbat, pero cuando se ponga el sol del Shabbat, vamos a iniciar una vigilia. Nos vamos a mantener despiertos toda la noche hasta la madrugada, y en la madrugada vamos a hacer nuestra meditación de recepción del Ruach HaKodesh en Shavuot. Shavuot del calendario esenio de Qumran. Entonces, la idea es, durante esas horas de vigilia, es hacer estudio, sobre todo enfocado en lo que es la entrega de la Torá, lo que es el Ruach HaKodesh, cantar, compartir experiencias también. Así vamos leyendo, por ejemplo, o vamos estudiando un texto sobre las 10 palabras, los 10 mandamientos que se entregaron, poder interactuar también con la sabiduría de ustedes y que nos vayamos enriqueciendo todos. Los horarios lo vamos a afinar pronto, y lo que deberíamos tener, les sugiero, es una Biblia a mano, porque es probable que vayamos trabajando con citas para que uno la pueda revisar en la casa, y después ir compartiendo también eso en el momento del estudio. Es la noche del sábado al domingo. Bien, vamos a hacer nuestra meditación. Bien, coloquémonos en una buena posición, espalda derecha, desde la coronilla nos enraizamos con el cielo, Shamayim. Desde las plantas nos enraizamos con la tierra, Aretz. Alineamos, uniendo el cielo con la tierra, Shamayim ve'aretz. Relajemos el cuerpo. Sintamos que baja una ola de la cabeza a los pies. Vamos relajando los músculos, soltando las articulaciones y liberando toda tensión física por los pies. Sintamos el cuerpo muy relajado. Ahora nos conectamos con nuestra respiración. Respiramos conscientes. Liberamos toda tensión de la mente, toda emoción negativa.
Liberamos todo estrés del día, toda preocupación, toda ansiedad. Liberemos todas esas energías que nos desconectan de la luz. Llenamos el corazón de gratitud, agradeciendo al Padre por todo lo que hemos podido vivir el día de hoy. Agradeciendo el poder recibir juntos este Shabbat. Le decimos al Padre que estamos aquí. Hineni, Yehová, Adonai. Invocamos la energía de Yeshua. Beshem, Yeshua, Hamashiach, Umelech, Hanotzrim. Sintonizamos con la energía del tercer mes de Géminis. Yehu Ha. Zain Resh. Ahora, comunidad, formemos un círculo de luz. Unámonos desde el corazón, todos los que estamos meditando. Formemos un círculo de luz. Lev Echad. Un corazón. La fuerza y la unión de esta comunidad atrae la luz. Y se presenta Yeshua en el centro de nuestro círculo. Lo podemos ver en su cuerpo resucitado. Sentimos como su luz nos contiene a todos. Y le pedimos al Mesías que Él nos guíe en esta meditación. Nos unimos a nuestro linaje de Israel. Nos unimos a nuestra alma. Visualizamos el árbol de la vida. Y vemos la Sefirá de Geburá completamente iluminada. Nos unimos a las letras hebreas, depósitos de la conciencia divina y canales de la luz del Creador. Hacemos la posición de la vasija con las palmas hacia el cielo. Abrimos los ojos. Miramos estos símbolos sagrados y los comenzamos a invocar de derecha a izquierda. Invocamos Yud, Aleph, He, Lamed, Vav, He. Contemplamos un momento estas letras, absorbiendo su luz por los ojos.
con la conciencia que esta combinación conforma la llave que abre la puerta 42 de nuestra conciencia. Cerramos los ojos y visualizamos cómo estas luces se unen para formar un gran resplandor, el Zohar de la conciencia del Mesías. Juntamos las manos a la altura del corazón. Y este gran resplandor viene hacia nosotros, ingresa por la coronilla, ilumina el cerebro. Moaj. Y podemos sentir cómo la luz llena el cerebro. Baja la luz al corazón. Lev. Y sentimos como la luz llena el corazón. Ahora baja la luz al hígado. Kaved. Y sentimos la luz llenando el hígado. Sube la luz al corazón. Sube la luz al cerebro. Enfocamos la luz en la región central y veamos cómo el puente de conexión entre cerebro derecho e izquierdo se ilumina. Yesh Moaj. Mashiach. Baja la luz al corazón y sube al cerebro. Muy rápido, muchas veces. Expulsamos por la coronilla hacia el cielo. Ahora la luz baja y nos cubre. Imaginamos que estamos dentro de una piscina de aguas de luz, un mikvé, y hacemos una inmersión completa. Tevilá. Hacemos la posición de la vasija y sentimos como estamos totalmente sumergidos. Esta piscina de luz se transforma en un portal y a través de él nos vamos a Jerusalén, Jerusalén, y entramos en la habitación donde está Yeshua con sus discípulos haciendo su pesaj, su pan, su vino. Nos sentamos a la mesa con ellos y vemos todos los detalles de ese momento. Miramos al Maestro. Sentimos la energía de lo que ahí está pasando. Impregnamos el alma de ese momento y volvemos a nuestro presente. Traemos la energía de ese momento
aquí, ahora. Y nos unimos a todo nuestro pueblo, Israel, y a todos los nazarenos, a todos los cabalistas, y a todos los buscadores de la luz y del Mesías. Vamos a hacer juntos la verajá del pan y el vino. Acerquemos el pan primero. Hacemos la verajá del pan. Baruch atah Yehová Eloheinu Melech haolam hamotzi lechem min haaretz kehu ichlu zehu besari natun beatchem zotasu lesichroni. Amén. 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 Acerquemos el vino y vamos a hacer juntos la verajá del vino. Baruch atah Yehová Eloheinu Melech haolam Boré Pri hagefen Shtu mihakos kulchem Ki zehu dami Dam habrit hachadasha Hanispach beat rabim Limhilat chataim. Amén. 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 Ahora partimos el pan y lo repartimos. Vamos a tomar el pan con la mano derecha, el vino con la mano izquierda. El pan hace su trabajo a nivel de nuestro cerebro derecho superior. El vino lo hace a nivel del cerebro izquierdo superior. Cuando hacemos pan y vino, se unifica el cerebro. Místicamente, eso se llama Yesh Moach, que es Mashiach. Al hacer pan y vino, actualizamos al Mesías en nosotros. Pan y vino para nuestra salvación. Lechem veyayin lishuatenu. Comemos, bebemos. Vamos a unirnos a Yeshua. Unidos a Él, nos elevamos hacia el Padre. Entramos en nuestro lugar de paz. En nuestro templo. Nos transformamos en una vasija y comenzamos a recibir la luz de nuestro Creador.
toda la luz que necesitamos para que selle nuestro trabajo en esta cámara de Geburá, limpiando toda energía negativa y activando la luz de esta sefirá, para tener la fuerza espiritual de poner los límites. Dejemos un momento de silencio para que cada uno pueda orar al Padre, a Yeshua, con sus propias palabras. La luz ha llenado nuestra alma. Vamos a compartir esta bendición con todo el mundo. Hagamos una imagen de la tierra y la colocamos en el centro de nuestro círculo. Unámonos aún más desde el corazón. Y visualicemos nuestra comunidad como un gran canal de luz. Y le ofrecemos al Padre este canal. Ponemos las manos hacia esta imagen central de la tierra. Pueden poner sus manos de esta manera, con el dedo pulgar separado de los otros, así. Yeshua pone sus manos en nuestros hombros. Y vemos como la luz comienza a llenar nuestro mundo. La luz de Geburá. Para que se despierte en el alma de la humanidad la Geburá, la fuerza espiritual, la fuerza para volver a Elohim, la fuerza para vencer el ego. Que esta luz, Padre, llegue a todas las personas, especialmente a las personas que están sufriendo por cualquier razón. Enfocamos también en las personas que han pedido ayuda a esta comunidad. Y enfocamos la luz en toda la gente que hace el mal de manera consciente, que quiere destruir a su prójimo, que no tiene conciencia. Para que la luz de Yeshua vivo
toque la conciencia de todas estas personas. Para que Yeshua pueda disipar toda esta energía de maldad. Veamos un momento el reino de los cielos ya hecho en la tierra. Lo que estamos viendo lo colocamos en las manos de Yeshua, con la certeza que Él lo multiplica. Padre nuestro, que todo este trabajo espiritual ayude a preparar el camino al pronto retorno del Mesías. Sintamos las palabras de poder en el corazón. Amén. Aleluya. ¿Las vocalizamos juntos? Padre nuestro, te damos gracias porque nos has permitido reunirnos y recibir juntos un nuevo Shabbat, recibir tu luz y compartirla con el mundo. Todá Yehová Eloheinu, Boaná Yeshua, Meshiheinu, Maranatha. Volvemos a la posición de inicio. Respiramos conscientes, guardando la energía en el abdomen. De a poco vamos activando el cuerpo. Abrimos los ojos. Bien, querida comunidad, hemos entrado juntos al Shabbat y hemos abierto nuestra puerta 42 para ir terminando el trabajo de esta semana. Muy bien. Toda Rabá. Shabbat Shalom. Yo creo que nuestros países necesitan un gran movimiento espiritual para que se vayan levantando personas
candidatos de acuerdo al corazón de Yeshua, el corazón de Elohim. Hay que movilizar los países en serio, porque si no la corrupción se va a ir tomando cada vez más los países. Ya no hay vergüenza. La corrupción solo se puede parar con un pueblo que esté conectado a la espiritualidad. No hay otra solución. La solución de fondo a toda la crisis mundial desde la Kabbalah no tiene otra solución que una vuelta a la espiritualidad real. Mientras el mundo siga tan desconectado como está, en todas las áreas, vamos cambiando de un sistema a otro y no vamos logrando lo que todos andamos buscando, que son sociedades justas, en paz, en armonía. Eso no lo estamos logrando, y la corrupción sí se está organizando. Entonces, dice Yeshua, los hijos de la oscuridad son mucho más astutos que los hijos de la luz. La corrupción se está organizando cada vez más, se están normalizando muchas cosas, la masa está muy dormida, no está siendo manipulada de una manera muy fácil, está muy desconectada. Estamos cayendo mucho, estamos bastante parecidos a Israel en Egipto. Podemos incluso llegar a un momento en que la humanidad esté tan dormida, cerca de la puerta 49, que realmente estemos bajo después en un nivel de control de una humanidad totalmente dormida, que hace lo que le dicta un sistema, y bueno, vamos a estar en un estado de esclavitud contenta porque vamos a poder estar viendo la tele, yendo a lo mejor a comprar cosas. Bueno, pero eso no es la idea. Es muy urgente un movimiento espiritual en serio. Necesitamos una reconexión, porque en verdad lo que enseña al menos la Kabbalah, en lo que está codificado en la Torá, es que no hay otro camino que reconectar con Elohim. No hay otro camino. Y además la humanidad ya lo ha experimentado. No hay otro camino. Y ustedes ya entienden que yo no me estoy refiriendo a ninguna religión en particular. Estoy hablando de la vuelta del ser humano a su creador. Y eso necesitamos hacerlo urgente. Urgente a nivel no solamente individual como lo estamos haciendo en este trabajo, sino muy a nivel masivo. Y eso significa compartir esto que estamos haciendo, infiltrar la sociedad con una nueva mentalidad. Es mucho el bombardeo que la masa tiene con respecto a la desconexión. Por eso a eso me refería con una organización. Hay un ataque de la corrupción grande que también se ha encontrado con una masa que tampoco hace mucho, que está inerte ahí como asumiendo todo. La Kabbalah tiene mucha luz para aportar. De hecho, las meditaciones con los códigos de letras hebreas son muy poderosas. De hecho, para los cabalistas creemos que realmente si lográramos una masa crítica de meditación importante a nivel del planeta, podríamos revertir la cantidad de corrupción que hay por la fuerza que tiene de estas letras hebreas a nivel de la conciencia. Pero necesitamos una masa crítica importante y sobre todo una teshuvá verdadera que podamos hacer cada uno a nivel personal y a nivel de países. Lo que decía de los países, aquí en Chile también estamos en un proceso de transición. Ese proceso, si no lo hacemos conectado con Elohim, no vamos a lograr lo que todos anhelamos. Pero eso no está en la agenda. No está en la agenda. Entonces,
A eso me refiero, que los hijos de la oscuridad han sido mucho más astutos, como dice Yeshua, que con los hijos de la luz. Hijos de la oscuridad no significa que sean demonios. Me refiero que es una forma de vivir la vida no conectado con Elohim. Son sociedades que se construyen, son, por ejemplo, programas políticos, programas sociales, etcétera, que no se construyen, no están fundamentados en Elohim. Es gente que lidera los países sin conexión con Elohim.